de la conferencia, por llamarlo de alguna forma, porque son conferencias sui generis, cuyo título es La luz revela las propiedades de la materia. Entonces voy a hacer una pequeña introducción genérica y luego también, además de esta pequeña introducción genérica, recordar algunas de las cosas más básicas de forma muy breve para aquellas personas que no vinieron el otro día. Bueno, la tesis de estas dos conferencias, que podrían ser 3 o 4, es decir, porque no se agota aquí, ni muchísimo menos con lo que vamos a dar hoy, todas las propiedades de la luz para el conocimiento de la materia, es que la mayoría, decir mayoría es más del 50%, es lo que quiere decir ahí, de lo que conocemos de la materia y del universo es con participación de la luz. Bien, lo primero, matizar un poco esta tesis así tan rotunda. No quiere decir que vemos con los ojos. Obviamente el Homo sapiens actual, con su civilización, tiene basado gran parte de su experiencia y por lo tanto de su conocimiento en el sentido de la vista y en ese sentido a través de la luz. En ese sentido leo una frase muy corta de un poeta del siglo XVI, un poeta español del siglo XVI, que aun siendo poeta y místico, pues decía que la luz no es el propio objeto de la vista, sino el medio con que se ve lo visible. Bueno, pues no me refiero a esto. Tampoco me refiero, aunque hay cita del universo, claro, esta tesis para el universo es obvio, porque todo lo que conocemos del universo fuera de la Tierra es a través de la luz que nos llega de ese universo. Bien es verdad que hay una pequeña parte de lo que conocemos del universo que lo conocemos a través de los rayos cósmicos y de los neutrinos, que no son luz. Llegado aquí voy a matizar muy brevemente qué se entiende por luz y materia. La luz y la materia es todo lo que conocemos, salvo otras cosas que operan a nivel nuclear, que son la interacción fuerte y la interacción débil, que tienen otros portadores de interacción, pero que no nos son accesibles en la experiencia cotidiana. En la experiencia cotidiana, todo, absolutamente lo que conocemos, se puede dividir en luz y materia. ¿Qué es la luz? La luz es una perturbación electromagnética del medio que viaja siempre a la velocidad de la luz, independientemente de la velocidad del receptor de esa luz, y que no puede estar en reposo además. Por no estar en reposo no tiene un término físico, una magnitud física que se llama masa en reposo. La masa nosotros, en términos burdos, la asimilamos con el peso. Más peso, más masa, o sea, más masa, más peso, o más masa, más inercia. Pero bueno, esto en términos de relatividad, pues hay que matizar qué es la masa. Bueno, las cosas que son materia pueden estar en reposo con respecto de un sistema de referencia arbitrario y por lo tanto tienen una cosa que se llama masa en reposo. Y nunca pueden ir a la velocidad de la luz. Pueden ir al 99,999999% de la velocidad de la luz, como sucede en los aceleradores de partículas, por ejemplo, en el CERN o en otros aceleradores de partículas, pero nunca a la velocidad de la luz. En cambio, luz y materia no son magnitudes absolutamente ajenas. De hecho, la luz interacciona con la materia. Y se hace, desaparece cuando interacciona. Ese desaparecer cuando interacciona, es decir, cuando esa luz llega a mi ojo, quien dice a mi ojo, a esta pared, y se desvanece aquí porque se absorbe, ¿qué ha pasado con la luz? Bueno, pues se ha integrado, por llamarlo de alguna forma, en la materia. Es decir, no son realidades absolutamente que no se pueden conocer la una a la otra, y de hecho tienen dos ecuaciones en común, que son la ecuación de Einstein, E
igual a mc cuadrado, y la ecuación de de Broglie, lambda igual a h entre p. Ya sé que los que hayan venido nuevos, pues posiblemente esto les ha sonado a poco, pero bueno, tampoco puedo detenerme todo el tiempo para repetir cosas que vimos la semana pasada. Bueno, he tratado de establecer lo que es la luz y la materia. Diré que luz es un término burdo para hablar de lo que se llama el espectro electromagnético o la radiación electromagnética con todo su amplísimo espectro. Y que cuando aquí estamos hablando de luz, nos estamos refiriendo a todo lo que sigue una serie de ecuaciones, que son las ecuaciones de Maxwell, y que viaja a la velocidad de la luz, y entre eso tenemos desde los rayos gamma, pasando por los rayos X, pasando por el ultravioleta, pasando por el visible, por el infrarrojo, por las microondas y por las ondas de radio. En este recorrido desde allí hasta aquí, vamos desde la muy alta frecuencia a la muy baja frecuencia, desde la muy baja longitud de onda hasta la muy alta longitud de onda. Vale. Frecuencia y longitud de onda son dos formas que, conocida la una, se conoce la otra, de nominar la calidad de una radiación electromagnética. Calidad no es un término que me he inventado yo, pero que es correcto cuando se explica, no está en los libros, porque en los libros no están hechas las cosas para un público general, sino que está hecha pues para gente que sigue una carrera, que sigue una disciplina. Y no valen estas expresiones tan de andar por casa. Pero bueno, la calidad. Decía que longitud de onda y frecuencia varían dentro de todo este espectro electromagnético y varían muchísimo. Varían unos 16 órdenes de magnitud. Voy a ver si, aun con pocas palabras y sin sacar transparencias, que ya las puse el otro día, de forma breve digo qué es esto. Desde la longitud de onda de los rayos gamma, que es una millonésima de millonésima de millonésima parte de metro, millonésima de millonésima de millonésima parte de metro, hasta la longitud de onda de las ondas de radio, que son pues 10.000 metros, hay 16 órdenes de magnitud. Es decir, 10.000 millones de millones de millones veces más. Cuando una cosa es 10.000 veces de millones de millones de millones de veces más, aunque esencialmente sea lo mismo, se convierte en algo con propiedades muy diferentes. Y yo pongo siempre ejemplos muy burdos, pero entendibles. ¿Ustedes se imaginan que yo tuviera el doble de peso que el que tengo actualmente? Sí. Sería muy gordo, pero me pueden imaginar a que sí. Ahora, 10 veces más de peso, 100 veces más de peso, 1000 veces más de peso, 1.000.000 de veces más de peso, 10.000 veces de millones de millones de millones de millones más de peso, ¿se me podría considerar una persona? Es decir, pues no. Es decir, cuando algo varía tantísimo, aun siendo esencialmente lo mismo, tiene unas propiedades muy diferentes. Vale, dicho esto, pues vamos a contar también muy brevemente un poquito más de lo que vimos el otro día. El otro día en este recorrido de contar cómo se utiliza la luz para el conocimiento de la materia y de las propiedades de la materia, sobre todo desde el punto de vista analítico. Yo soy químico, además, bueno, pues mi titulación primera que tuve pues fue químico analítico. He sido profesor de la Escuela de Minas de análisis químico, entre otras cosas,
Y bueno, pues claro, estamos interesados en analizar los contenidos de las cosas, ¿eh? Entonces, bueno, pues gran parte de lo que vamos a decir hoy va con ese enfoque en conocer la materia, pero en torno a analizar los contenidos de diferentes sustancias que están dentro de la materia. Bueno, pues en ese recorrido que estuvimos haciendo el otro día, vimos realmente muy poquito, aparte de una introducción general mucho más amplia que la que acabamos de hacer ahora. Vimos la radiación del cuerpo negro, es decir, lo que todos los cuerpos incandescentes, incluidos nosotros, incandescentes, con temperatura diferente del 0 Kelvin. Y nosotros tenemos una temperatura diferente del 0 Kelvin, muy superior al 0 Kelvin. Cualquier cuerpo emite radiación, que mira por dónde es ese tipo de radiación, que ahora vamos a explicar. Y también vimos los espectros de emisión atómicos. Dicho esto, ya entramos en materia. Vamos a ver, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos un espectro de emisión del Sol. El espectro de emisión del Sol es que de esta longitud de onda, que son 0,2 micras, emite esta cantidad. Pero de 0,4 micras, que es esa línea violeta, y esto es porque todo ese intervalo es el intervalo del visible. Toda esta zona de aquí, de longitudes de onda más pequeñas que 0,4 micras, es el ultravioleta. Desde 0,4 micras hasta 0,8 micras aproximadamente es la luz visible con sus millones de colores, porque ahí hay millones de longitudes de onda y millones de colores. De forma burda, decimos, el arco iris tiene 7 colores. Bueno, eso es una cosa muy burda, 7 gamas groseras de colores, pero hay infinitos colores dentro de ese segmentito. Vale, continúo. Pues pues bueno, pues cojamos las 0,4 micras. Pues de 0,4 micras el Sol emite esta cantidad, esa intensidad. ¿A qué longitud de onda es donde emite la máxima cantidad? Pues aquí a un verde de 0,55. Si esto lo tuviéramos muy ampliado, podríamos ver que el Sol a una longitud de onda de 0,55 micras es donde tiene el máximo de emisión. Y bueno, pues si seguimos, pues a una micra el Sol emite esta cantidad, esa intensidad. Bueno, a este tipo de espectro se le llama espectro continuo. ¿Por qué? Porque tiene todas y cada una de las longitudes de onda dentro de un determinado intervalo. En este caso, el intervalo representado es de 0 a 3 micras de longitud de onda. Y las contiene todas, en mayor o menor proporción. Y esta gráfica de cantidad-calidad de una radiación electromagnética de una luz es lo que se conoce como un espectro. En este caso contiene todas las longitudes de onda y se le llama espectro continuo. Yo no sé si sería mejor que trate de hacer esto. Esto quizás es mejor, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a mirar. Esto que tengo aquí es un espectro de hidrógeno. Muy sencillo, se mete gas hidrógeno en una ampolla de vidrio con 2 electrodos y de forma similar a un tubo de neón o de forma similar a un tubo fluorescente se da una descarga eléctrica. Y se hace el espectro, como ahora diré a continuación, pero independientemente de cómo se hace, se llega a obtener este tipo de espectro. ¿En qué vemos? Bueno, pues vamos a fijarnos en la zona visible. En la zona visible resulta que emite 3 longitudes de onda, pero 3 longitudes de onda exclusivamente. Esta, con esta intensidad, con esta cantidad, esta línea con esta tal, y aquí hay otras 2, pero ya en el límite violeta. Y todo lo que hay de aquí para acá, que hay muchas más líneas, y todo lo que hay de aquí para allá, que hay muchas más líneas, están en el ultravioleta,
el ojo no lo podría ver. Pero esto realmente lo saco aquí, aparte, bueno, pues un poco para seguir centrando el tema, sobre todo para los que no vinieron a la anterior conferencia, para decir que esto sería un espectro de líneas o discontinuo. ¿Por qué? Porque bueno, está esta longitud de onda y esta, pero entre medias hay millones y millones de longitudes de onda que no son emitidas, que no están ahí en ese haz de luz. ¿Se entiende? Espectro continuo frente a espectro discontinuo. Bien, el primer tema realmente, o el primer punto de enfoque que vamos a hacer dentro de esta conferencia, he hecho ya toda esta larga introducción, es la absorción atómica. La absorción atómica es un método analítico, pero contaremos algunas cosas más que aparte de cómo se utiliza en el laboratorio para analizar. Pero primero fijémonos en este esquema. Mirad, esto quiere simular un átomo con, digamos, el dibujo estereotipado de lo que es un átomo, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno. Que le llega luz blanca. Al decir luz blanca, pues el equivalente a luz del sol. Luz que tiene millones de longitudes de onda diferentes. ¿Y qué hace un átomo cuando le llegan millones de longitudes de onda diferentes? Pues dispersa. Dispersar es reenviarlas, esas mismas longitudes de onda, en otras direcciones. Algo similar, no idéntico, que el cielo azul. Cuando vemos el cielo azul, es porque las moléculas, en este caso no átomos, del aire, han dispersado la luz del sol, que el sol está ahí, yo estoy mirando aquí al cielo, la luz de ese sol da en este cielo y rebota y me lo reenvía a mis ojos. Vale. Luego está una parte que se absorbe, unas longitudes de onda que se absorben en el átomo, y el resto se transmite, salvo una cierta fracción de longitudes de onda que son que tienen otro mecanismo de interacción, que es la fluorescencia y la fosforescencia. Vale, desde el punto de vista histórico, pues es muy bonito, porque los espectros de emisión fueron observados por primera vez desde hace muchísimo tiempo, ya hace 200 años. ¿Os imagináis la friolera de 200 años? Lo que ha llovido en la ciencia desde entonces. Bueno, no obstante, pues este señor, Fraunhofer, que aparte de por las líneas de Fraunhofer, pues tuvo muchas aportaciones científicas, pues mirando con un espectroscopio como este, un poquito más elaborado, pero con un aparatito que tenemos ahí, al Sol, no al Sol directamente, sino a la luz difusa del Sol, dispersada por el Sol, pues vio que era como un arco iris, similar a un arco iris, es decir, con donde estaban todas las gamas de colores, infinitas longitudes de onda, pero que había algunas longitudes de onda donde estaban un poquito más oscuras. No es que no llegaran en absoluto, es que venían debilitadas. Y las dio un nombre por línea A, línea B, línea C, etcétera, etcétera. Actualmente se conocen unas 25.000 líneas de Fraunhofer, si bien él, pues con sus instrumentos menos evolucionados, nada más fue capaz de observar 576 líneas, lo cual está pues muy bien. Bien, la cuestión es que, claro, ya ha llovido tanto que ya unos cuantos años después, como unos 50 años después de estos experimentos, pues ya se dieron cuenta la gente de que cualquier elemento químico al cual se le da energía suficiente en forma de llama, en forma de descarga eléctrica, fundamentalmente esto, pero hay muchas formas de dar descargas eléctricas. No solamente esto, por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna vez, voy a contarles así una anécdota, porque vamos, ponerlo esto así en términos de andar por casa? Un señor soldando con un arco eléctrico, bueno, eso no hay que lo mire porque da una luz, bueno, pues eso es un espectro de emisión, con líneas de emisión.
que explicamos el día anterior, lo que eran los espectros de emisión. Pero luego va y ve que le ha quedado mal soldado y saca la radial y hace rrrr, y la radial echa chispas, ¿verdad? Pues esas chispas son espectros de emisión también. Bueno, la cuestión es dar energía a la materia lo suficiente para ponerla en estado de gas, átomos en forma de gas, y además darle más energía, y entonces emiten luz. Pero no solamente emiten, absorben esa luz. Y esto es muy bonito. Bueno, vamos a ver, aquí todo lo que salga en rojo es como muy importante. Y vamos a hacerle especial atención. Recordando algo que ya explicamos suficientemente el día anterior, cada una de estas líneas, medida con mucha precisión, es como una huella dactilar del elemento que la emite. Es decir, aquí que vemos, pues bueno, pues si nos fijamos en esta línea, vamos con la célebre línea D del sodio. Las célebres líneas D del sodio, que realmente son un doblete, 550, 60, 70, 80, 85, pues como 590. Claro, esto es medido aquí. Pero si yo lo midiera con un aparato, podría decir 589,247384. Es decir, muchas cifras significativas, mucha precisión. Pues cuando se hace esto con cualquier línea, resulta que cada línea es como una huella dactilar del elemento que la ha emitido, absolutamente característica de él. No hay ningún otro elemento que emita esa línea. Con lo cual hay una correspondencia entre longitud de onda de la luz emitida por cada uno de los elementos y el elemento en sí que le está emitiendo. Luego, esto es en cuanto al subrayado de huella dactilar. En cuanto al subrayado de resonancia, es que los átomos, como toda la naturaleza, es biunívoca en su comportamiento. Esto, desde luego, en plan físico es así, inclusive a lo mejor en plan químico también. Al decir en plan químico digo en plan psicológico, en plan humano, en plan de relaciones humanas. Pero bueno, vamos a ir a la física. Yendo a la física, estas líneas que emite, por ejemplo, el sodio, estas dos líneas que emite el sodio, son idénticas, su longitud de onda, cuando las emite que cuando las absorbe. Todo elemento es capaz de emitir y de absorber idénticas longitudes de onda. De nuevo vamos a poner un ejemplo burdo, pero que puede resultar ayudarnos a comprender esto. Supongamos que yo voy al metro, como de hecho voy, y quiero sacarme un billete, como de hecho hago. Entonces llevo pues una colección de monedas de Europa, de otros que están en Europa pero no les ha gustado tener euros, y de otros que ni están en Europa ni tienen euros. Entonces empiezo a echar monedas y hay unas que esta no me gusta, la devuelve. La máquina no está preparada para absorber determinadas monedas. Esa máquina nada más absorbe determinadas monedas. Pero mira por dónde son idénticas las que absorbe que las que me devuelve a mí cuando me devuelve cambio. Un átomo emite, absorbe y devuelve idénticas longitudes de onda, que son características. Y esto es un fenómeno que podemos, entre otras palabras, aplicarle la palabrita resonancia. Siguiendo un poco con este desarrollo, pues mirad, esto, ¿qué tenemos? Aquí tendríamos el espectro del Sol con sus líneas algunas de las líneas de Fraunhofer, y a continuación pues tenemos otras estrellas. ¿Y qué vemos? Pues bueno, pues que no todas las estrellas tienen idéntica composición al Sol. Esta estrella tiene montones de líneas negras, montones de líneas de absorción, mientras que esta tiene menos, y esta, si se acercaran aquí, verían que lo que tiene
aquí está, lo que aquí es una línea negra, aunque aquí hay muchas líneas negras, aquí es una línea brillante. Y aquí también es una línea brillante. Bueno, aquí no se ve muy bien en esta pantalla, hay muchos tipos de estrellas. Y entonces, bueno, pues ¿para qué nos sirve esto? Entre otras cosas. Esto es muy antiguo, ¿eh? No, esto no es el cuerpo de la conferencia. Pues nos sirve, entre otras cosas, para saber la composición química de las atmósferas de otras estrellas. Pues mirando esas líneas. Y pues vamos a continuar con esto. Mirad, esto es el espectro del hidrógeno. Pero vamos a fijarnos aquí. Por favor, fíjense nada más aquí. Esto es un arco iris y estas líneas, que son negras o brillantes, dependiendo de que sea el espectro de emisión o el espectro de absorción. Si es el espectro de absorción, está debilitado y son líneas negras. Si es el espectro de emisión, está aumentadas esas longitudes de onda y son líneas brillantes. Pues si miramos a una estrella cualquiera de la Vía Láctea, lo que veremos es pues estas líneas, que son el espectro, bueno, pues son unas cuantas líneas de unos determinados elementos. Pues ahora mismo no sé si son, esto es todo del hidrógeno. ¿Se me ha ido la olla? Sí, perdón. A mí me gustaría que explicaras un poquito mejor que esas líneas Sí, dime. oscuras son de absorción. Son de absorción. ¿Y qué es lo que absorbe? El átomo es... sí. Es la atmósfera que... De acuerdo. Sí, tienes toda la razón, no lo es. Sí, tienes toda la razón del mundo. Gracias. Sí, dime. Forma de explicarlo sería que la palabra resonancia se utiliza, como tú muy bien dices, en todas las ciencias y en Eso es. cosas. Aquí imaginaos que vais, un pelotón de soldados van al paso a pasar un puente. Y además, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo está prohibido pasar los puentes al paso. Hay que romper filas, se pasan, se tiene que mantener cada uno. Entonces, si coincide la frecuencia del paso de los soldados, la frecuencia propia de vibración del puente va recibiendo puntos a cada paso de los soldados. Si le pasa la puente, se puede llegar a la primera. Ese fenómeno de resonancia coincide la frecuencia propia de un objeto con la del impulso externo, define ese efecto. La atmósfera que rodea la estrella es un gas, ¿verdad? Y ese gas, la frecuencia propia de vibración de ese gas, de los átomos del gas, coincide con la frecuencia de emisión de la atmósfera, de la estrella. Sí, vamos por partes, correcto, vamos por partes. El Sol tiene una distribución de temperaturas. En su interior es donde se dan, en el centro, o la parte más central, es donde se dan las reacciones de fusión. En el caso del Sol, fundamentalmente, lo que se funden son átomos de hidrógeno. Se juntan para dar átomos de helio y otros átomos, pero fundamentalmente helio, desprendiendo mucha energía. A medida que vamos hacia afuera, bueno, no sé si lo he dicho, ahí en ese centro, pues la temperatura puede ser de 10 millones de grados, de 100 millones de grados, muy elevada. A medida que vamos hacia afuera, la temperatura va disminuyendo. Hasta que llega un momento en que lo que llamamos la cromosfera sería lo equivalente a la superficie solar, está a unos 7.000 grados centígrados. Entonces, esa zona externa del Sol, que nada más está a unos 7.000 grados centígrados, emite esa distribución continua de espectro continuo, donde están todos los colores, pues que hemos visto aquí. Eso es lo que emite el Sol. Todo esto, todos esos colores, todos esos millones y millones y millones de longitudes de onda. Bueno, pues más afuera aún que esa cromosfera, hay una atmósfera formada por gases más diluidos. Y en esa atmósfera hay átomos de hidrógeno, átomos de sodio, átomos de calcio,
no solamente están en la atmósfera, también están dentro del Sol. Pero los que están dentro del Sol no tiene lugar el efecto que estamos diciendo de absorción. Una vez que este Sol ha emitido todo ese espectro continuo, los átomos que están en la atmósfera solar, de sodio, hidrógeno, etcétera, etcétera, disminuyen la intensidad de determinadas longitudes de onda. Por ejemplo, si el sodio, la línea D del sodio está aquí, y el Sol, la cromosfera del Sol emite esta intensidad, el sodio que hay en su atmósfera la absorbe en parte. Con lo cual, en vez de llegarnos esta intensidad de esta longitud de onda, ya nada más nos llega esta intensidad de esa longitud de onda. Otra forma de representar eso es que esas longitudes de onda llegan oscurecidas. Bueno, pues quizás ahora lo he dicho más ordenadamente. Decía, bueno, pues que otras estrellas tienen otros espectros de absorción diferentes y por lo tanto se puede deducir la composición elemental de elementos químicos que hay en su atmósfera de esas estrellas. Y en cuanto a la ley de Hubble, de corrimiento hacia el rojo, pues es que fijándonos en determinadas líneas de absorción que tendrá el Sol o cualquier estrella de la Vía Láctea, o casi cualquier estrella, si miramos a una galaxia más lejana, vemos el mismo conjunto de líneas, pero corridas hacia el rojo. Y si enfocamos el telescopio, con un telescopio, pero además con un espectrómetro de luz para separar los diferentes colores de las diferentes longitudes de onda que llegan de esa galaxia, pues veremos que también tiene ese conjunto de líneas de absorción, pero más desplazadas. Y cuanto más lejana está la galaxia, el conjunto de líneas son las mismas, pero más desplazadas. Bueno, pues aquí se ha puesto que esta línea de aquí es equivalente a esta de aquí, equivalente a esta de aquí, equivalente a esta de aquí. O que esta es equivalente a esta, equivalente a esta, equivalente a esta. Bueno, esto no es el propósito fundamental de esta conferencia, porque esto es de astronomía, pero bueno, nos sirve para saber que esto tiene una explicación sencilla en términos de algo que se llama efecto Doppler. Vamos lo primero a decir que es efecto Doppler con el sonido, y es que cuando la fuente de un sonido se acerca al espectador, parece que está más aguda, y cuando se aleja parece que está más grave. Imaginémonos un tren, digo un tren porque son los que suelen ir pitando continuamente, o una ambulancia. Supongamos que yo estoy parado en la acera y viene una ambulancia a toda pastilla, acercándose. La oigo más aguda y cuando se aleja de mí, no porque se aleje y el sonido sea más débil, no. Esto es algo que es, bueno, pues es el efecto Doppler, que tiene una explicación matemática y física que, bueno, pues hay que poner ecuaciones y que no estamos en ello. Algo similar, exactamente similar, ocurre cuando en el laboratorio cogemos y hacemos que algo que emite luz se acerque a nosotros. Pues esa luz se ve desplazada hacia el rojo. O hacemos que algo que emite luz en el laboratorio se aleje de nosotros. Esa luz la vemos con menor longitud de onda, la vemos desplazado hacia el violeta. Cuando se aleja, sí, la vemos desplazada hacia el rojo. Y cuando se acerca, desplazada hacia el violeta. No sé lo que he dicho antes, pero ahora creo que lo he dicho. Vale. Eso se ve en el laboratorio, ¿vale? O sea, sin intentar poner ecuación, eso se ve en el laboratorio. Con la luz sucede eso. Bueno, pues es que mira, si cuando en el laboratorio, cuando yo lo hago en el laboratorio se ve eso, y mirando una estrella veo que cuanto más lejanas están las galaxias, más corrimiento hacia el rojo tiene, pues es que se están alejando de nosotros, del observador, de la Tierra, de la Vía Láctea en su conjunto, pues más deprisa. Ojo, esto no solamente sirve para estrellas
ajenas a la Vía Láctea, porque cuando se miran estrellas de la Vía Láctea pueden tener una velocidad radial diferente con respecto a nosotros, y aunque en su conjunto pertenecen a la misma galaxia y no se están alejando a gran velocidad, pero sí hay una cuestión radial, con lo cual también ese efecto puede originarse dentro de la Vía Láctea. Bien, esto da lugar de ahí a muchas divagaciones o teorías científicas o conocimientos científicos, dependiendo del grado de validez que queramos dar a esto. Es que el universo está en expansión, que es muy grande, etcétera, etcétera, pero no es el objeto de esta conferencia. Vamos con, cómo se mide la absorción en el laboratorio y cómo se aplica esto para medir el contenido en elementos químicos. Pues el esquema que se aplica es que hay una fuente de luz, que esa fuente de luz se pasa por una muestra vaporizada y alguna de esta luz es absorbida por la fuente vaporizada, que luego se selecciona de todas las luces que aquí han llegado, que son muchas longitudes de onda, se selecciona una, que es la longitud de onda analítica, y se mide la cantidad de luz que llega al detector. Pues bien, lo que aquí llamamos fuente es una fuente muy especial. Aquí además está el secreto, aquí está el secreto de esta técnica, en esta fuente tan especial que se llaman lámparas de cátodo hueco. Si yo quiero analizar mercurio, pongo una lámpara de mercurio. Si quiero analizar hierro, pongo una lámpara de hierro. Ahora diré por qué. De tal forma que aquí, en una disolución, se pasan y se hace un spray en una llama. De tal forma que esa llama vaporiza todo este líquido y además lo deja en forma de átomos. Vamos a hablar de hierro. La lámpara de hierro emite varias líneas del hierro y todas esas líneas del hierro son absorbidas en esta llama si esa llama contiene átomos de hierro. Luego de todas esas líneas se selecciona una, se detecta y se amplifica. De nuevo vamos a volver a hablar del tema de resonancia. El quiz de esta técnica es, como ya he dicho, la lámpara de cátodo hueco. Dado que esta lámpara nada más emite las líneas del hierro, aunque aquí hay en la llama otros muchos elementos, no absorben las líneas del hierro en absoluto. Las líneas del hierro nada más las absorbe el hierro. Por lo que esta técnica es absolutamente específica y no necesita de un muy buen monocromador. Sí necesita un monocromador, pero vamos, un monocromador relativamente barato. Esto hace que esta técnica sea, entre otras cosas, relativamente barata. Bueno, esto sería una vista de un aparato. Ya ven, esta es una pantalla de ordenador, para que se hagan una idea del tamaño que tiene este aparato. Esta es la llama, que tiene aquí una rejilla. Ojo, la rejilla es para dos cosas. Porque es que esto de vez en cuando saltan, las cosas tienen su vida propia y esto, yo les voy a contar una anécdota. Yo haciendo mi tesina, utilicé pues esto hará ya 40 años, me imagino, o más. Utilicé por primera vez un aparato de estos, pero que las disoluciones que metía, mira, aquí está la disolución que están metiendo, y este tubito blanco es el tubito blanco que lleva la disolución a este mechero, que es vaporizada y se hace un spray y se vaporiza. Yo estaba metiendo disoluciones con muchos contenidos en sales, el mechero se obturó y pegó un zambombazo. Yo me asusté muchísimo, pero vamos, tuve un gran complejo de culpa porque me habían educado a mí de pequeñito para tener complejos de culpa. Porque claro, eso se había roto el aparato. La luz pasa por ahí, la luz pasa de aquí a aquí. Es decir, fíjense que la luz pasa rozando a la parte baja de la llama, que es donde la llama oscila menos. Como se pueden imaginar, esta llama en la parte de arriba tiene más oscilaciones. Y todo lo que oscila, mala cosa, porque da falta de reproducibilidad.
Aquí en la parte baja pues es donde menos oscila. En cuanto a llamas, bueno, pues llamas, la llama más potente de la que se dispone da 4640 grados centígrados, que es mucha temperatura, pero es que luego ¿quién soporta esa llama que hay ahí? Bueno, pues miren, el wolframio, por ejemplo, funde a 3422. No obstante, todas estas llamas, como realmente la temperatura grande se crea en la parte, no donde sale la llama, sino un poco más arriba, se pueden utilizar todas estas llamas. Es decir, llamas desde la más vulgarcita, que es la que se hace con metano y aire, que da unos 1840 grados, hasta llamas mucho más potentes, que dan 4640 grados. Y bueno, pero claro, la llama no es la única forma de hacer un vapor atómico. En definitiva, la absorción atómica se basa en generar un vapor de átomos y ver qué longitudes de onda absorben esos átomos. Bueno, aquí en este sistema periódico, lo siento por el que no haya visto nunca un sistema periódico, pero están aquí todos los elementos químicos. Pues por ejemplo, Na es sodio. Pues el sodio se puede, este triangulito azul quiere decir que tiene dos cosas. Tiene el recuadro, que quiere decir que se puede analizar por llama, y tiene la esquinita negra, que quiere decir que se puede analizar por otra técnica de absorción atómica en que la atomización es un horno de grafito. Otra forma de calentar mucho una sustancia. Y además, algunos, que son los que tienen esta esquinita violeta, se pueden analizar por otro método que es hidruros, generación de hidruros, que no vamos a comentar. En definitiva, salvo estos elementos de aquí, carbono, nitrógeno, oxígeno, los gases nobles y los halógenos, y bueno, pues estos que es que ni existen, o sea, porque estos son artificiales, más o menos, pues prácticamente se pueden analizar todos los elementos. Claro, necesita calibración. ¿Cuáles son las características de este método? Bueno, pues es muy específico, pues porque la llama si ponemos la lámpara del cobre, nada más la absorbe el cobre y otros elementos que haya no la absorben. Muy específico, bajo coste. No necesita personal muy especializado, ideal para analizar pocos elementos en muchas muestras. Esta técnica tiene la desventaja que cada vez que queremos analizar un elemento nuevo hay que poner una lámpara nueva. Si bien eso ya hoy día ya se ha solucionado haciendo aparatos en los cuales se metan a la vez 4 o 5 lámparas. Eso los hace más voluminosos y tal, y no pasa nada. Y tienen una precisión y exactitud medias. Medias no quiere decir ni muy buenas ni muy malas. La precisión media es que la llama tiene una cierta oscilación, eso se traduce en una cierta oscilación de la medida. Y la exactitud siempre depende de la calibración y de en qué forma el método de calibración reproduce el método de medida. Es decir, si yo calibro el cobre con disoluciones de cobre, de sulfato de cobre en agua, pero luego la muestra, además de tener cobre, tiene muchísimo cloruro sódico, el cloruro sódico no es que absorba las líneas de cobre. Lo que sucede es que entorpece la vaporización del cobre. O la entorpece o al revés, la facilita. Con lo cual, el método de calibración no es idéntico que el método de medida, y eso pues puede ir en deterioro de la exactitud de las medidas. ¿Qué desventajas, por decirlo de alguna forma? Necesita preparar las muestras para ponerlas en estado de disolución. Puede haber obstrucciones y explosiones, en su caso del mechero. No analiza todos los elementos, hay algunos, pocos, pero que no los analiza. Y no tiene los mejores límites de detección. ¿En qué se utiliza? Bueno, pues en investigación en general. En minería, en prospección de yacimientos, en agricultura, en análisis de suelo, en metalurgia, en producción de aceros, en metales, en cualquier tipo de metal, pues hay que conocer su composición. Si tiene la composición adecuada, si tiene un bronce, pues, bueno, pues a ver este bronce que tiene, ¿de acuerdo? ¿Qué composición elemental? En análisis de materias primas, pues yo qué sé, si se quiere hacer un cemento, pues habrá que ver que todas las materias primas para ese cemento, esas arcillas, esas calizas, esos óxidos de hierro que se echan,
pues tengan en su conjunto la composición adecuada para dar el cemento adecuado. Entonces, y eso hay que hacerlo día a día, es decir, muestreos continuos, tanto de lo que se saca en la cantera como de lo que se está metiendo al sistema de producción. ¿Por qué? Porque si no nos va a salir una facha, el producto que estamos queriendo fabricar. Esto se hace día a día y continuamente. Análisis forenses, léase CSI, todo lo que nos queramos imaginar de CSI, pero en plan de elementos químicos. Análisis de agua, vino y bebidas, luego insistiremos. Composición de pinturas antiguas. Vamos a este gráfico que ya pusimos la semana pasada, pero que es de rigor volverlo a poner. La semana pasada estuvimos comentando estos dos métodos y este. Límite de detección, ¿qué es? Porque aquí lo que se titula la transparencia es límites de detección. Bueno, pues es la cantidad más pequeña que puedo asegurar con un 98% de confianza que sí hay lo que quiero detectar. Voy a explicarme. Cuando yo hago no meto nada en la llama, no meto nada en esa llama, y hago un barrido de longitudes de onda, veo que la intensidad hace así. Es más, en una única longitud de onda, lo que veo en el display es que el display sube y baja. Es decir, hay una oscilación de lo que, habiendo lo que haya, es decir, nada, lee el display. Y eso se llama ruido. Entonces, si cuando no hay nada, esto hace así, la lectura, cuando meto muy poco, pues va a hacer lo mismo pero un poquito más. Entonces, ese poquito más de medida, que me da una certeza del 98% de que sí es superior a la oscilación natural de cuando no hay nada, es lo que se llama límite de detección. Todo esto, bueno, pues tiene sus expresiones matemáticas, tiene mucho más rigor del que yo le acabo de decir, pero ¿se han enterado? ¡Qué bien! Vale. Bueno, pues el límite de detección de lo que estamos hablando de la absorción atómica compone tres técnicas, la llama, la generación de hidruros y el horno de grafito. Vamos a fijarnos en la peor, de las tres la peor, ¿vale? ¿Podríamos fijarnos en la mejor? Pues no, no vamos a fijar en la peor. La peor, que es la llama, tiene este intervalo de límite de detección dependiendo de qué elementos. Vamos a cogernos lo peor de lo peor. Y lo peor de lo peor es esto, esta línea vertical. 100 microgramos litro. Como yo necesito nada más que 1 mililitro para analizar, microgramos litro traducidos a nanogramos mililitro, pues son la misma cantidad. 100 nanogramos mililitro. Como he dicho que necesito 1 mililitro para analizar, detecto 100 nanogramos. Pero 100 nanogramos es la décima parte de 1 microgramo. ¿Y esto qué es? La décima parte de la millonésima parte de 1 gramo. La décima parte de la millonésima parte de 1 gramo es lo peor de lo peor de lo peor. Luego esto es 10 veces mejor, 10 veces mejor, 10 veces mejor, 10 veces mejor, 10 veces mejor. Es decir, en la peor de las situaciones soy capaz de detectar eso. Volvamos con otra técnica absolutamente diferente, porque aunque fíjense que este dibujito es grosso modo similar al anterior, aquí ya pongo una moleculita en vez de un atomito, que tiene muchos atomitos. Aquí he puesto otra radiación que le he llamado térmica, porque además, más que molecular, no solamente puede haber una molécula, sino puede haber muchas moléculas ligadas. Y entonces ya eso se entiende que es un sólido, un estado condensado de la materia, cuando hay muchas moléculas ligadas. Por lo demás, vuelvo a repetir, es enviar una luz blanca que contiene todos los colores a una muestra de materia, parte la dispersa, que es reenviar todas las longitudes de onda en otra dirección, parte la absorbe
y parte la transmite, y una pequeña parte puede tener fluorescencia, más fosforescente, y otra pequeña parte radiación térmica. Como estamos diciendo que esto se llama espectrofotometría, vamos a ver el título: espectrofotómetro, espectro. No es el que lleva así una sábana blanca, ¿no? Ya sabemos lo que es un espectro. Foto, de luz, un espectro de luz. Metro, medida de un espectro de luz. Medida de un espectro de luz. Molecular, que está producido por moléculas. ¿En qué intervalo espectral? De absorción en la zona visible y ultravioleta. Bueno, pues seguimos. Primero recordar que es el visible. El visible es el intervalo de longitudes de onda que va aproximadamente de 400 nanómetros a 700 nanómetros. A su derecha, con mayores longitudes de onda, queda el infrarrojo, y a su izquierda, con menores longitudes de onda, queda el ultravioleta. Bueno, el ultravioleta, pues a su vez lo hemos oído mucho: los rayos UVA, el ultravioleta del sol, en fin, no es una terminología conocida. Pero bueno, pues el ultravioleta tiene infinitas longitudes de onda, igual que tiene infinitas longitudes de onda el visible, en que, bueno, una forma de dividirlo es la zona de luz negra, que es emitida por tubos fluorescentes similares a estos, sin material fosforescente, y que hasta aquí no es nocivo para la salud. De aquí hacia menores longitudes de onda es nocivo para la salud. Y por eso, bueno, por darse factores de protección cuando nos ponemos al sol, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, todo esto es el ultravioleta, que en términos de espectros, pues se divide en zonas, de acuerdo con unas clasificaciones que no vamos a entrar en ellas. Sí voy a decir que el ultravioleta muy lejano, de igual forma que el ozono absorbe el ultravioleta célebre, y no solamente el ozono, el ultravioleta muy lejano lo absorben las propias moléculas de oxígeno y nitrógeno, pues esto también ocurre en los laboratorios. Es decir, que cuando en un laboratorio se quieren hacer experimentos con ultravioleta muy lejano, hay que poner todo el equipo en vacío, o someter el equipo a un barrido de argón o de un gas que no absorba esa luz, porque si la absorbe, pues ya no puedo jugar con ella, ya se la ha comido el aire, ¿vale? Sigamos. Bueno, hay muchas técnicas que manejan el visible ultravioleta molecular. La absorción-transmisión, que es en lo que nos vamos a centrar, pero además está la emisión, la reflexión especular y difusa, la fluorescencia y la dispersión rama. Son otras técnicas diferentes, y bueno, pues no podemos hablar de todo, porque es que, como todo, la mayoría de las cosas que conocemos de la materia es a través de la luz. Imagínense si conocemos cosas, imagínense si desde hace 200 años, en que aproximadamente empezó esa historia, si el hombre se las los derroteros del conocimiento, se ha ido refinando y refinando y refinando las tecnologías de medida para obtener cada vez... bueno, esto veo que no lo miren, quizás voy a ver si soy capaz, con un poco de acierto, de explicar esto. Vamos a ver, mire, el otro día decíamos que cuando hay un átomo tiene como cada átomo tiene una escalera energética diferente dentro de él. Y voy a repetir la escalera que yo hacía. Además voy a procurar ser menos guarro que el otro día. Vamos a ver. Aquí voy a hacer una escalera energética de 4 niveles. Nivel en el que estoy, el más bajo, donde se tiene menos energía. Un nivel superior, más energía. ¿Por qué? Porque para ir de aquí a aquí tengo que aportarme energía, la que sale de mis músculos. El tercer peldaño de la escalera es este. Sí, claro. Vale. Tercer escalón más alto, más energía. Fíjense que la altura de los escalones no es equidistante como una escalera vulgar. Claro, para las escaleras vulgares y corrientes ya las tenemos. Estamos hablando de ciencia, que es parecido pero diferente. Y el siguiente escalón está aquí. Bueno, pues resulta que cada átomo tiene una escalera energética diferente, con diferentes peldaños. Pues eso que hablábamos de los átomos, en las moléculas es igual, pero mucho más complicado.
porque además de los escalones electrónicos a secas, una molécula puede tener otros tipos de energía, además de la electrónica a secas. Cualquier molécula puede vibrar y esa energía pues está cuantizada. Esto de cuantizada es la palabra técnica que se utiliza para decir que hay una escalera de energías y una escalera absolutamente propia. Y además puede girar más o menos deprisa y de nuevo ese giro está cuantizado. Eso quiere decir que tiene una escalera de niveles de rotación diferente. Todas esas escaleras es que hasta a lo mejor hasta me he explicado. Pues si cogemos, pues todos estos son escaloncitos, todas esas rayitas horizontales. Y aquí tenemos otros escaloncitos. Bueno, pues un espectro en la zona visible ultravioleta, lo que significa es que una molécula que está en cualquiera de estos niveles de por aquí sube a unos determinados niveles de por aquí arriba. Y esos saltos no son unos cualquiera, sí, tienen unas energías muy concretas que mira por dónde quedan en la zona visible ultravioleta. Esto ha sido más duro. Un pelín. Bueno, pues nada, pues que las escaleras son complicadas, tienen muchos escalones, y esos escalones, cuando consideramos los escalones cuyo intervalo de energías entre escalones quedan en la zona visible ultravioleta, pues lo que significa pues son unos cambios de estado electrónico más unos cambios de estado de vibración más unos cambios de estado de rotación. Bueno, este espectro yo lo hice hará unos 40 años en un aparato muy querido para mí, porque allí conocí a mi esposa manejando este aparato, ¿no? Y es una cosa muy bonita, porque fíjense qué cosa tan bonita, ¿eh? O sea, como un espectro en el visible ultravioleta, en la zona entre 500 nanómetros y 630 nanómetros, les recuerdo 500 es el verde, para entendernos. Fíjense qué subidas y bajadas tan regulares. Es más, si se midiera la distancia entre esos piquitos, se vería que sigue una pauta. Y que todo eso además no solamente sigue una pauta, sino que todo eso se puede demostrar por cálculos de mecánica cuántica que tiene que ser así y además es así. Y simplemente el verlo esto así, para mí tiene una belleza, ¿no? Pero la pregunta que nos hace es bandas o líneas. Y voy a ir en esa dirección. Cuando hemos hablado al principio de la conferencia de espectros de bandas o continuos y espectro de líneas, pues bueno, pues esto es que es una cosa que no es lo uno ni es lo otro. Es una banda continua, pero que tiene unos picos muy claros superpuestos. Luego es lo uno y es lo otro. Bueno, y yo, bien, pues sí, es lo que es, lo uno y lo otro. Pero si esto lo hiciera con un aparato de una resolución 100 veces superior, que actualmente los hay, vería que lo que aquí baja hasta aquí, realmente bajaría hasta abajo del todo. O sea que esto sería un espectro de líneas, pero hecho con un aparato que no tiene la resolución suficiente espectral como para ver que son líneas. Entonces, bueno, pues se ve así. Dicho esto, pues vamos a... ¿por qué absorben? Lo que intento dar a entender aquí en esta transparencia es por qué absorben la molécula. Bueno, pues en una molécula los electrones pueden estar formando parte de un enlace. Por ejemplo, este átomo de carbono con este de hidrógeno. Entonces esos electrones que están en estos enlaces sencillos se les llama sigmas. Mientras que los enlaces que son de tipo doble, hay unos que se les llama electrones sigma y otros electrones pi. Y los electrones que no forman parte del enlace se les llama electrones n. N viene de no enlazantes. Bueno, pues bien. Y bueno, ¿y esto en concreto qué es? Pues la molécula de ácido acético, el vinagre, ¿no? Lo que hay en el vinagre. Bueno, pues cada uno de estos electrones puede tener transiciones electrónicas que mira por dónde caen en la zona visible ultravioleta. Aquí tenemos el espectro de absorbancia. No he definido todavía qué es la absorbancia. Es una medida de la absorción. Es decir, aquí hay mucha absorción, aquí también, aquí hay menos absorción. Es decir,
calidad, representada por la longitud de onda, cantidad de absorción dada por la medida de absorbancia. Bueno, fíjense que esta es la zona del visible y esta es la zona del ultravioleta. Luego la indigotina, que es el añil o el índigo. El añil, ustedes lo de la ropa, que se les echa añil. El índigo de los pantalones vaqueros y de otras cosas, eso, ¿vale? Pues eso, pues tiene un espectro en la zona ultravioleta y un espectro en toda esta zona tal. Y la molécula pues es muy compleja y al final pues da este espectro. Todos los compuestos orgánicos tienen un espectro en el ultravioleta, que, es decir, que aunque no tengan color, porque cuando una cosa tiene color es porque tiene un espectro de absorción en el visible. Típicamente diremos, aunque esto que voy a decir ya lo expliqué el otro día, que es falso, que hay que matizarlo mucho, pero típicamente diremos, y además mire, vamos a explicarlo aquí, si es que se ve muy bien. Esto es azul porque absorbe el amarillo. Esto está centrado en el amarillo. Esta sustancia que absorbe el amarillo es azul. Es decir, hay unas cosas que se llaman complementarios en luz de iluminación, que es diferente del sistema de pintura. Es decir, el sistema de colores complementarios en pintura es diferente del sistema de colores complementarios en iluminación. Bueno, dicho eso, todos los compuestos orgánicos tienen un espectro ultravioleta, aunque no tengan color. El que no absorban en el visible y por eso no los vemos con color, por ejemplo el azúcar. ¿Tiene color el azúcar? Que es un compuesto orgánico. La aspirina, ¿tiene color la aspirina? No. Hay millones y millones de sustancias orgánicas que no tienen color a simple vista, pero sí tienen un espectro, por ejemplo la cafeína o la aspirina o la acetona. Estos espectros son poco específicos, por lo que, a diferencia de los espectros atómicos, que son huellas dactilares, estos no lo son. Pero en determinadas circunstancias sí lo son. Y bueno, pues entre estas sustancias orgánicas, pues llegamos a determinadas aminoácidos o a determinados nucleótidos, como son la timina o la adenosina, que los nucleóticos, lo del ADN, eso del ADN, los nucleótidos, bueno, pues esto. O bueno, otras muchas sustancias orgánicas. Pero hay más mecanismos de generar color. En los compuestos inorgánicos, además de los que ya hemos citado, hay otros mecanismos que son, no vamos a explicar, entrar en las entrañas, pero sí mencionarlo, que hay otros efectos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 minerales con unos colores característicos, cuyo color se sabe que no son transiciones entre electrones de enlace, sino que son otra cosa. Y este efecto se llama efecto de campo de los ligandos. O otro mecanismo que es el mecanismo de absorción por transferencia de carga. Aquí, mire, sí quiero citar una curiosidad. Eso es óxido de hierro en forma de matíes. Bueno, esto depende, es tan rojo, es un rojo tan intenso que es negro. Cuando yo a esto lo hago una raya, que sería desgraciar esa preciosa rosa de matíes, la raya sale roja. ¿Ustedes han mirado alguna vez la tinta de un bolígrafo? No de estos, Pilot, no, de los de toda la vida. Pues es tan densa, tan opaca, tan concentrada la tinta, que se ve negra, sea del color que sea. O muy oscura, negra, muy oscura. Bueno, pues esto absorbe tanto que se ve negro cuando realmente es rojo. Bueno, vamos a hacer un experimento para relajarnos. Estos son pues algunos complejos de transferencia de carga. Vamos a decir esto. No, vamos a hacer el experimento. Vamos a hacer el experimento porque está muy cargado esto. Es nada más que un experimento. El otro día, bueno, pues trajimos más cosas, pero hoy menos. Agua, que me la acabo de beber. Lo siguiente, me he traído aquí, en este rollo de fotografías, me he traído sulfato de cobre, pero esto no es ninguna cosa rara, es lo que se les echa a las parras o a los rosales para que no les salgan determinados bichitos o enfermedades, o sea que no es ningún compuesto así rarísimo, ¿no?
Eso es. Bueno, tengo poquita agua y le voy a echar a esto unas gotitas de este sulfato de cobre. Menos mal que he puesto... ¿Perdón? Si luego te vas a despistar y te lo bebes. Fácil, fácil. Bueno, vale. Bueno, ya ven pues que el sulfato de cobre tiene un color azul. Este es malo, no es del de calidad óptima. Debería tener un color exclusivamente azul, pero bueno, es un azul verdoso. Y esto es amoníaco. De nuevo, no es ninguna cosa rara, es el amoníaco que tenemos en casa para la limpieza. Bueno, vamos a ver si efectivamente, porque todo esto hay que hacer la prueba del algodón. A ver si esto es amoníaco. ¿Es amoníaco? ¿Lo certifica usted? Bueno, ya han visto lo que ha sucedido, ¿vale? Esto es un complejo de los que he citado anteriormente y que yo creo que nos ha servido para relajarnos. Este complejo tiene muy poca capacidad de absorción. Bueno, es mucho más intenso, pero hay complejos que tienen millones de veces más intensidad de absorción que este. ¿Vale? Bien. Entonces, vale. ¿En qué se utiliza la espectrofotometría visible ultravioleta? Pues en todo. Es decir, esto es un aparato que lo hay en absolutamente todos los laboratorios de investigación, sea de lo que sea. Por eso lo pongo en mayúscula. Y en absolutamente cualquier laboratorio de industria química. Pero luego ya, en cualquier laboratorio de farmacia, bioquímica y medicina, de industria alimentaria, de industria metalúrgica, no en todos, pero los puede haber, en investigación o en uso de insecticidas, plaguicidas, combustibles explosivos, pigmentos, pinturas, colorantes, en prospección de yacimientos, en agricultura, análisis forenses, análisis de agua, de vino y bebidas, en colorimetría del vino. Ojo, no es igual el análisis del vino que colorimetría del vino. Colorimetría del vino es ver qué color tiene el vino. Definir de forma científica el color exacto de un vino. O definir de forma científica el color exacto de un aceite. ¿Cómo se hace eso? Pues haciendo el espectro. Haciendo el espectro, como ahora diremos. Haciendo el espectro de absorción de ese vino, como ahora diremos. O de ese aceite, claro. Etcétera, 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 etcétera. Es decir, esto sería, como se utiliza en todo, pues sería una lista muy larga. Vamos a ver cómo son los aparatos. Bueno, un aparato básicamente tiene una fuente que da todos los colores, todas las longitudes de onda, de la cual se selecciona una por una y que se pasan a través de la muestra, parte es absorbida y la que no es absorbida se detecta en el detector. Pero esto a veces se hace con aparatos de AA. En un aparato de AA son más estables, más rápidos, tienen muchas ventajas. Pues de nuevo hay una fuente, un monocromador, parte de la luz se pasa por la muestra y parte se pasa por una muestra de referencia. Y de nuevo se detectan las dos. Bueno, hay miles de diseños diferentes, desde los de 500 euros hasta los de 1.000.000 de euros, así un poco para entendernos. Pero básicamente un aparato de tipo medio lo hay por unos 10.000, 15.000 euros, para entendernos. El aparato más simple que nos podemos imaginar es coger, es decir, esto es un diagrama de bloques, pero luego, ¿cómo es físicamente eso? Pues es físicamente como voy a decir. Pues sería poner una bombilla, poner un prisma. El prisma resulta que cada longitud de onda la saca en una dirección diferente, una rendija por la cual, si aquí está el rojo, el amarillo, el verde y aquí el azul, bueno, pues lo que está pasando por esta rendija es el verde, un tipo de verde. Ese verde pasa por una cubeta y se detecta por un detector. Claro, en este momento está pasando el verde, pero ¿qué hago para que pase el amarillo? Pues para, si quiero que pase otro color, giro el prisma un poco y ya hago que por la rendija pase otro color. Y voy haciendo eso secuencialmente. Y eso se llama barrer. Vamos a hacer un barrido. Pero se tienen que poner todos más o menos por donde está Rodrigo.
Vamos a ver esto cómo lo organizamos, ¿vale? Vamos a ver esto cómo lo organizamos. Primero, yo he dicho más o menos por donde está Rodrigo, pero voy a verlo si es verdad. Sí, sí, lo veo. Lo que pasa es que, bueno, pues vamos a ver, desde aquí está en esta línea. Entonces, claro, se tendrán que poner de uno en uno, pero yo voy a... Ah, ¿lo veis? Vale, pues poneros por ahí detrás y ahora voy a hacer el barrido. Poneros, es decir, los que estén ahí adelante se tienen que venir ahí atrás. Ahí está el verde, venga, vale. Ojos, que esto es muy serio, ¿eh? Aunque estemos a oscuras es muy serio. A ver señor. Venga, voy a hacer el barrido. Anda. Anda, qué cosas. Bueno, si bien, claro, estáis ahí atrás y lo veis con muy poca intensidad, estos colores son purísimos. A diferencia de cuando yo miro cualquier color vulgar, que son colores sucios, estos son colores puros. Y de alguna forma el ojo detecta esa pureza. Voy en la otra dirección, ¿vale? Voy a parar y... ¿qué estáis viendo ahora? Bueno, pues voy a ir hasta que ya no veáis nada, y cuando no veáis nada me lo decís. Vale, de acuerdo. ¿Ya nada? Vale, bueno, de acuerdo, vale. Bueno, venga, vamos a suponer que no veis nada. Vamos a suponer que no veis nada y voy en la otra dirección. Verde, azul, índigo. Ya está. Ya está, hala, experimento hecho. Ah, sí, perdón. Por favor que vayan los que no lo hayan visto y quieran verlo. Voy. Vamos a ver, voy a poner el ojo yo en este caso para ver que lo hago bien. No vaya a dar en la dirección contraria, que no me sé la... Sí, ya está. A ver, ahí estaréis viendo un violeta más o menos. Bueno, pues voy a barrer hacia la zona roja. ¿Veis que va variando? A ver, si lo he hecho mal. No, sí. Sí se ve, yo sí lo estoy viendo aquí. Ahora mismo estoy viendo un ciano. Es decir, un azul verdoso. El azul verdoso tiene un nombre propio, que es ciano. Ciano. ¿Qué veis ahora? Vale. Bueno, vamos a suponer que ya lo habéis visto, ¿vale? Bien, terminamos, aunque quedan muchas cosas más que decir. Es decir, aún me falta el infrarrojo y me falta la resonancia magnética nuclear y me falta los rayos gamma y los rayos X. Es decir, que la luz es que tiene tantas manifestaciones. Bueno, vamos a ver. Las cubetas, pues hay muchas formas de cubetas. Esta sería una cubeta que es donde se pone la muestra. En este caso es una cubeta que tiene esta base de 1 centímetro, de dimensiones conocidas,
Y bueno, pues las hay desde esta que puede valer 10 céntimos a cubetas de 100 euros. ¿Vale? Simplemente la cubeta. ¿Por qué es diferente? ¿Cuál es la diferencia? Pues esto es plástico del más corriente. Sí, y esto pues no está, digo 1 centímetro, pero 1 centímetro más menos 0, 1 milímetro. En las cubetas de calidad te dan la distancia con una micra de exactitud. Y además son de cuarzo. ¿Por qué? Pues porque, claro, hemos dicho que si esto absorbe el violeta, el ultravioleta, este material, no puedo utilizar este material para hacer un espectro de ultravioleta. Para hacer un espectro de ultravioleta tendré que utilizar una cubeta de un material que no absorba el ultravioleta. Bueno, los materiales científicos pues son muy caros. Si bien pues en algunos casos como esto que las han hecho de plástico corriente, pues pueden ser muy baratos. Claro, no tienen la exactitud. Bien, una variación a un espectrofotómetro rápido es poner la lámpara, unas lentes, el obturador, la celda, las lentes, una rendija, una red de difracción, y en vez de hacer el barrido poner un array de fotodiodos, es decir, algo similar a lo que tiene una cámara fotográfica, que tiene muchos detectores de luz, muchos megapíxeles, pues aquí poner 1 megapíxel, 1 millón de detectores en línea, y entonces de una vez ¡plaf!, saco las 1 millón de longitudes de onda. Entonces esto es muy rápido, si bien en la vida suele haber ventajas e inconvenientes, pues esto, aunque es rápido, no tiene el rango dinámico que tienen otros detectores de mucha más calidad óptica y tiene baja resolución. Bueno, esto sería, vamos a olvidarnos, eso sería el esquema de un aparato más evolucionado. Esto sería el esquema de qué sucede cuando quiero analizar, como suele ser casi siempre, hacer una medida cuantitativa, es decir, detectar la cantidad de algo que no tiene color en la zona visible. Pues un analito incoloro o débilmente coloreado lo mezclo con un reactivo incoloro o débilmente coloreado, como es el caso del amoníaco, que no tiene color, y del sulfato de cobre, que tiene un color azul débil. Al mezclarse desarrollan un color azul intenso, y entonces ahora esto, que ya tiene mucha intensidad de absorción, es fácil medir su absorción. Bueno, esto es esto, que es un esquema muy burdo, puede ser en una sola etapa o echar 10 reactivos. Primero echo un reactivo para que se forme no sé qué, espero un tiempecito, otro reactivo, tal. Y lo que en cualquier caso hay que tratar de lograr es una especificidad. Es decir, que esos reactivos que he utilizado, dado que normalmente yo quiero analizar vino, supongamos, pues en el vino hay 100 sustancias, pero de las 100 nada más quiero analizar una. Entonces tengo que echar un reactivo que desarrolle color con esa sustancia y no se vea perturbada por la presencia de las otras sustancias. Entonces, claro, pues esto es un ejercicio de química, pero una vez establecido este ejercicio es maravilloso. Vamos a pasar de esto. No vamos de esto, vamos a ver la parte de abajo. Bueno, vamos a ver todo. Mire, los límites de detección de este método son típicamente de 5 nanogramos. Y 5 nanogramos de masa es el equivalente a la masa que tiene un cabello humano de aquí, no de otros sitios, de 2,5 micras. La micra es la milésima parte de 1 milímetro. Pues un trocito de cabello de 2,5 micras tiene 5 nanogramos. Pues ese es el límite de detección típico que tiene esta técnica. Pero eso es en general. Por ejemplo, a la hora de detectar en ensayos especiales, muy específicos, muy bien desarrollados, por ejemplo, el PSA, eso que tenemos los hombres y no tienen las mujeres, pues se llegan a detectar 0,25 picogramos. Picogramos es la millonésima de la millonésima parte de un gramo. ¿Y esto cómo? Bueno, pues trabajando mucho. Pero, de nuevo me doy la carrerita, tenemos la suerte que
claro, pues como somos muchos los químicos y muchos los físicos y muchos los ingenieros trabajando millones de horas para mejorar todo este cotarro, pues hoy día se tienen aparatos automatizados. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a hacer un análisis de sangre, pues bueno, nos sacan la sangre, nos duele, no nos duele, y total que la analizan. ¿Y cómo la analizan? Pues ¿cómo podía ser? Con luz. Entonces, bueno, pues esto es un analizador automático que con 2 mililitros de sangre puede hacer 120 sustancias diferentes, utilizando 28 longitudes de onda analíticas diferentes, que puede hacer unas 2000 medidas por hora, pero bueno, esto es una cuestión de tamaño. Si yo lo hago el doble de grande el aparato, pues en vez de 2000 son 4000 medidas por hora. Pero esto en cuanto a sustancias químicas contenidas en la sangre u orina. Esto les empieza a gustar, porque ya lo de la medicina, me imagino que como tenemos que pasar por ahí, ya esto posiblemente les... Pero es que no solamente nos hacen medida de sustancias químicas, sino dicen la cantidad de glóbulos rojos, de qué tipo de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, plaquetas, no sé qué, y esto también se hace con luz. No se hace, ojo, no se hace por absorción de la luz, por espectrofotometría molecular, pero se hace con luz. ¿Y cómo se hace? Pues mire, esto es una especie de embudo con un tubito fino, lo que se llama un capilar, y la sangre se mete a presión por ese capilar. Ese capilar tiene un láser y detectores, como mínimo 2, pero los hay hasta con 10 detectores o más de luz. Entonces, cada vez que pasa una partícula, sea glóbulo rojo, blanco, plaqueta o lo que sea, dispersa la luz durante un determinado tiempo y en una determinada forma. Y eso, analizando con estos detectores todo eso y muchas más cosas, se saca el número y tamaño de cada uno de los tipos de células, la forma que tienen esas células, la rugosidad, tal, y un montón más de cosas, porque cada antígeno o cada particulita adosada a una célula de estas plasmáticas, pues dependiendo de cómo sea, tamaño, etcétera, etcétera, y de algunas propiedades químicas de esa célula, metiéndole marcadores luminiscentes, da un tipo de cualidad luminosa, por decirlo de forma muy grosera, totalmente diferente. Lo que yo he leído, pues es que hay aparatos hasta que tienen 10 láseres en vez de 1 y tienen hasta 18 detectores en vez de 2. Entonces, y claro, todo eso, mucho software, mucha informática para ser capaces de extraer de esa información luminosa pues otras... hombre, esto también vale, pues por ejemplo, pues para contar plancton marino. Es decir, si alguien quiere... tiene el capricho de decir, a ver, vamos a ver en este agua de mar cuántos bichitos hay, de qué tamaño son, pues bueno, pues también sirve, y para otras muchas cosas. Es decir, hombre, pues yo les cito la sangre porque me imagino que esto... y vamos a terminar ya, vamos a dejar el infrarrojo por si ustedes quieren alguna vez que yo siga hablándoles, y porque quedan muchas cosas, quedan resonancia magnética nuclear, activación neutrónica, rayos X, es decir, quedan muchísimas cosas, entre ellas de lo que ya estaba preparado para hoy, infrarrojo, pero vamos a ver 2 o 3 transparencias nada más y ya terminamos. Luego hacemos otro experimento, para los que no vinieron el otro día, porque ya lo hicimos el otro día. Bien, vamos a ver, esto es algo relativamente diferente a lo que hemos hablado, pero está en ese campo. Esto es un espectro de emisión, no de absorción. Y es un espectro de emisión ¿de qué? De una llama de butano. Y resulta que tiene unas bandas muy estrechas, que están identificadas. ¿De qué provienen estas bandas muy estrechas? Provienen de la molécula C2, y esta molécula C2 se llaman bandas de Swan, no bandas de cisne, sino que es que este señor se llamaba Swan, a lo que parece, el que las descubrió, ¿no? Bueno, pues muy bien. ¿Qué color tiene la llama de butano? No, la llama de butano o la llama de metano. La de metano, ¿qué color tiene? Azul.
azul, un poquito de verde, bueno, pues esto, azul, verde, esto es lo que es, ¿vale? La cuestión es que curiosamente las moléculas que hacen que nosotros veamos que esa llama tiene un cierto color, aunque sea débil, pues son moléculas o bien de C2 o bien radicales CH, que mira por dónde se producen en otras situaciones totalmente diferentes, como son los cometas. Y aquí tenemos, pues a lo que parece, yo no la he hecho, con lo cual a lo mejor me han engañado, porque los científicos solemos engañar mucho, o sea, mentimos mucho, somos muy tramposos. Lo que dicen que es la luz de la fotografía del cometa C/2014 Q2, que pasó el 7 de enero de 2015 por aquí cerca de la Tierra. Y esta luz que dispersa, no es luz emitida, porque esto no está incandescente, pero es luz dispersada, que es un fenómeno de absorción, remisión resonante. Curiosamente, pues sale esta misma cosa. Con lo cual, curiosamente, aún por un mecanismo diferente desde la incandescencia, pues resulta que llegamos a descubrir que en la cabeza de ese cometa hay lo mismo que en una llama de butano. Aquí lo dejamos y aplaudan. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Bueno, yo solamente quería comentarte. Sí, dime. Porque estuve precisamente el otro día en una conferencia de un proyecto que está liderado por un catedrático de aquí de la Universidad Autónoma, de Francia también, ¿no? Sí. Están precisamente estudiando cómo se forman las partículas de polvo en el medio interestelar. Ajá. Entonces, a base de, por supuesto, de fotografía, claro, evidentemente. Y bueno, pues hacen simulación en el laboratorio para acelerar un poco los procesos, porque en el espacio interestelar las moléculas se van aglomerando de forma muy lenta, porque hasta que choca una con otra y tal. Claro. Pero bueno, por ejemplo, pues también utilizan el sistema de telescopios de Chile, el sistema ALMA, ¿no? Que es un conjunto de telescopios que a medida que se alejan unos de otros se consigue... En interferometría. Interferometría, como si fuese un super telescopio enorme, ¿no? Y bueno, ya las primeras pruebas que ya han hecho, pues ya han descubierto que hay en los espectros que reciben, no me acuerdo el número, hay por lo menos unas 20 moléculas que todavía no saben qué son, ¿no? Claro. Y de esa manera estudian cómo se van formando los granos de polvo, sí, que al final forman los planetas. Sí, bueno, efectivamente, claro. Mira, aquí tenemos, no hemos llegado, esto se estudia mejor en el infrarrojo, pero ¿por qué? Porque esas transiciones son más bien de la zona de infrarrojo, pero sí, bueno, hay miles de sustancias detectadas en el espacio interestelar. Es que podemos saber que en ese espacio pues hay a lo mejor aminoácidos como los que tenemos dentro del cuerpecito nuestro. Es decir, son cientos de sustancias las detectadas por ahí. Luego otra cosa son, claro, las partículas, porque tú te has referido de alguna forma, yo no soy experto de esto, es decir, yo de todo lo que diga no os lo creáis, no os creáis nada, porque yo no soy experto de nada. Ir a las fuentes, esto lo mejor es ir a las fuentes, ¿no? Has hablado de partículas de polvo. De qué tipo de moléculas, generalmente orgánicas, porque las estrellas que son ricas en carbono son las que producen muchas cantidades de moléculas diferentes, y de momento se han descubierto ahí que tienen por lo menos una veintena que tienen que averiguar qué son. Claro. No las tienen catalogadas de momento. Es precioso, o sea, es precioso, es una maravilla. Claro, para eso tienen que estudiar una zona del espacio alejada de la estrella, porque está muy cerca, las moléculas se vuelven a romper inmediatamente, ¿no? Una zona alejada, y eso les va a indicar cómo se van formando los planetas, como en las nubes que... Sí, las nebulosas que crean los planetas, cómo se van formando las moléculas orgánicas, cómo se van aglomerando, cómo se forman... Es un proyecto que mezcla la petrografía con la nanotecnología. Claro, bueno, como es, o sea, en ciencia... Cómo se forman las moléculas y cómo se unen, ¿no? Cuéntame, Rodrigo. Tengo una curiosidad, o sea, a ver. En los últimos años hubo dos cometas que se podían ver a simple vista, sí, que fue el Hyakutake primero, sí, el Hale-Bopp el otro. El Hyakutake
La luz era azul, Sí. como la que mencionamos antes, Sí. la luz que irradiaba. Sí. Y el Hale Bosch era rojo-amarillo. Sí. ¿Por qué esa diferencia? No lo sé porque no, vamos, puedo dar una respuesta y la voy a dar, pero podría ser falsa, ¿vale? Vamos a ver, los colores que vemos se pueden producir por muy diversos mecanismos de interacción con la luz, que interacciona primariamente con el objeto que creemos que está viendo y luego que posteriormente interacciona con nuestro organismo. Entonces, bueno, está claro que si algo emite, pues, por ejemplo, una lámpara, pues vemos la luz de emisión. Pero si algo refleja, hay reflexión especular, reflexión difusa, vemos la luz por reflexión. Si algo tiene interferencias, vemos la luz por un fenómeno interferencial. Por ejemplo, si tú ves la luz de esta lámpara en un CD, verás colorines. O si miras al plumaje negro que lleva una urraca o marica o pica pica, verás que es un plumaje negro tornasolado. Entonces ese negro tornasolado, esos colores que estamos viendo derivan de un mecanismo de interacción diferente. Otro mecanismo de la luz del sol con el plumaje y a nuestros ojos. Otro mecanismo de interacción es la dispersión elástica y la dispersión inelástica. Concretamente, Rayleigh y Mie. De similar forma a como los atardeceres, a como vemos el cielo azul y los atardeceres y amaneceres rojos y amarillos, que es el mismo fenómeno, es decir, el por qué vemos azul el cielo es por idéntica causa que vemos los atardeceres y amaneceres rojos y amarillos. Podría ser, ¿y eso qué es en definitiva? O sea, no es una cuestión de composición. No lo sé, te he dicho no sé y ahora voy a divagar. No sé y ahora empiezo a divagar. ¿Vale? Entonces la cuestión habría que ver si es por emisión, como es el caso de este cometa, que no es una emisión, pero es como si lo fuera una emisión, o si es por dispersión de la luz solar. De hecho, pues los cometas tienen dos tipos de colas, una que va para un lado y otra va para otro, es decir, es decir, son muchos los fenómenos, y el polvo, es decir, los gases en general. Cuando yo miro al sol en un atardecer, dado que ha dispersado mucho el color azul, lo que a mí me llega predominantemente es el azul y el rojo. Curiosamente eso lo hacen tanto las moléculas como las partículas de polvo. Entonces podría ocurrir que cuando un cometa echa tanto gases como partículas de polvo, la luz del sol en determinados ángulos podría dar, digo podría, pero es que no lo sé. ¿Puede haber una cierta incandescencia? Vamos a ver, cuando entra en la atmósfera, sí, vamos a ver. Cuando las estrellas fugaces son otra cosa diferente. Claro, las estrellas fugaces lo que ocurre es que cuando caen en la atmósfera vienen a kilómetros por segundo, a muchos kilómetros por segundo, rozan, se ponen incandescentes. Se ponen tan incandescentes que se evaporan muchas veces y se desintegran. Eso es en ese acto, antes de desintegrarse, están dando luz de emisión. Pero y característica de los elementos que componen ese meteorito, esa estrella fugaz, ese meteorito que está cayendo. No lo sé, es decir, son tantas y tantas y tantas, y yo no soy experto en nada. Más cosas. Los cometas no tienen luz de emisión, no emiten. No, porque están fríos. Reflejan. Eso es. Reflejan o dispersan, que es... Hay un montón de fenómenos. Eso es. Dime. Si he entendido bien, las huellas dactilares pueden permitir identificar todos los elementos. Claro, eso es. ¿Hay una relación entre la huella y el número atómico? Sí, pero es muy compleja. Mira, la única que es muy fácil es la... Mira, esto es una historia muy antigua. La única que es una fórmula muy sencilla es para el átomo más sencillo, que es el de hidrógeno. Es el átomo que nada más tiene un núcleo y un electrón.
Entonces esto ya te voy a poner la fórmula, no sé si es adecuado o no, pero bueno, vamos a intentarlo. Eso es. Aquí. Mira, las huellas dactilares del hidrógeno son, en la zona visible, son estas líneas. Cada una de ellas es una asignatura dactilar, cada una de ellas. Porque, insisto, conocemos con una precisión a lo mejor de 10 cifras significativas la longitud de onda de cada una de estas líneas. Y están dadas por esta relación, que es una relación matemática sencillísima. No sé si te parece sencillo o no, pero bueno, es sencillísima. Bueno, y eso es así, podemos conocerlo así, porque al ser el átomo más sencillo da la casualidad de que la fórmula es extraordinariamente sencilla. Para todos los demás átomos se necesitan fórmulas muy complicadas, pero existen. Claro, o sea, la belleza de la ciencia es que lo experimental y lo teórico tengan es decir, lo uno realimente a lo otro. Teoría sin experimento, mal; experimento sin teoría, también. Y cuando todo va cogiendo cuerpo, pues claro, tiene un cuerpo. Más cosas. En ese orden de cosas, pues cuando ese experimento que yo hice con el aparato de hace 40 años, que salían esas líneas así, cuando todo eso resulta que tú lo sacas de fórmulas, después de trabajar mucho, claro, qué belleza, o sea, qué belleza, que esto sea bello en sí y que además luego tenga la belleza añadida de que todo eso se puede contener en una fórmula. Pues es muy bonito. La ciencia es creativa. Sí. Claro. O sea, en realidad las huellas son, Cada una de ellas. pero bueno, en conjunto, son todos los saltos energéticos que pueden hacer los electrones que tiene el átomo. Sí, pero cada línea ya es una huella. Y si tienes 5 líneas, 5 huellas. Claro, pues cada uno de los saltos que puede es una línea, Cada uno de los saltos es una línea. que es lo que absorbe o lo que emite. Una línea de absorción o una línea de emisión. Dar y recibir. Dependiendo que salte del tercer nivel al cuarto nivel. Por ejemplo, mira, pues estas líneas son... Esta línea es cuando salta del tercer nivel al segundo. Esta cuando salta del cuarto al segundo. Estas líneas, que son la serie de Balmer, que son las que llegan al nivel N2, a este nivel, pues la primera es esta, rojo, aunque aquí los colores, bueno, pues me los he inventado yo y entonces, bueno, pues no están, pero bueno. Esta H alfa es esta, del tercero al segundo. Esta, de 486, sería la H beta, del cuarto al segundo. Esta, del quinto al segundo. Esta otra, ya empiezan a verse mal. Porque claro, ¿por qué empiezan a verse mal? Bueno, pues porque el ojo donde tiene más visibilidad es en el verde. Si no ve el infrarrojo, lo que está cercano al infrarrojo lo ve mal. Si no ve el ultravioleta, lo que está cercano al ultravioleta, el ojo lo ve mal. Entonces las líneas que hay por aquí, que hay varias líneas más, el ojo las ve mal. Luego indica la magnitud del salto, da idea de la energía, Claro. que a su vez coincide en la zona violeta y ultravioleta. Eso es. Cuanto más grandes esos niveles son esta escalera que he hecho aquí de niveles. El nivel bajo, un nivel, nada más que bueno, cada átomo tiene sus escaleras personales, 1, 2, 3 niveles, 4 niveles, 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles. Cuanto más grande es el salto, más energética es la transición, más hacia el violeta o hacia el ultravioleta. Y vamos con esto ya al experimento de colofón. Bueno, el colofón, hoy no voy a leerlo, aquella lectura, pero vamos a hacer el experimento de colofón, que realmente podría haber sido el primero. Vamos a ver, en el año 2005, entre mi hijo y yo, inventamos este aparato, que tiene una finalidad docente. Y este aparato que tiene, aunque sirve para muchas cosas, de hecho es un espectrofotómetro simple,
visible, un colorímetro, mejor dicho que un espectrofotómetro. Además sirve para demostrar un efecto cualitativo, que es la calidad de la luz. ¿Qué entendemos por calidad de la luz, pero en términos fotónicos? El fotón es el trozo más pequeño de luz intercambiable. Entonces, bueno, pues esto es por lo que le dieron el premio Nobel a Alberto Einstein. En el año 1905, pues dio la explicación de este efecto que ya se conocía. ¿En qué consiste el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico consiste en que cuando un metal es iluminado por luz de frecuencia superior, igual o superior a una que es característica, a una frecuencia que es característica de ese metal, emite electrones fuera de él, y esos electrones emitidos pueden formar parte de un circuito externo como una célula fotoeléctrica. ¿Qué quiere esto decir? Que un megavatio es 1.000.000 de vatios por segundo de infrarrojo no producen efecto fotoeléctrico, y 1 microvatio de ultravioleta, y 1 microvatio es la millonésima parte de un vatio, sí produce, pero 1.000.000 no produce de rojo. Es decir, que la energía de la luz no solamente tiene cantidad, vatios, sino tiene calidad de esa cantidad. Poca cantidad de ultravioleta sí tiene efecto fotoeléctrico, mucha cantidad de infrarrojo no tiene efecto fotoeléctrico. Esto, y no por la teoría de la relatividad, que no es que sea menos meritoria, es por lo que le dieron el premio a Alberto Einstein. Tiene que ser cada fotón más energético. Entonces, con esto quiero decir que fijaros si este efecto fotoeléctrico tendrá importancia trascendente dentro de la historia de la ciencia, que mereció un premio Nobel. Dicho eso, ¿qué tenemos? Entonces, quiere decir que los fotones son paquetes de energía, pero no del mismo tamaño, depende de la frecuencia. Claro, y a lo mejor si claro. el fotón no tiene el paquete suficiente, claro, pues no sirve para nada, no es cierto. Eso es. Claro. O sea, tú puedes mandar muchas monedas de 1 céntimo, imagínate una máquina de metro que está diseñada para, no admite monedas de un céntimo. Le envías un montón de monedas de 1 céntimo, suficiente para comprar un billete, y te las devuelve todas. Le metes una moneda de 2 euros y ella está preparada para sí. Es decir, no es cuestión de cantidad total, sino de cómo se suministra esa cantidad. Porque cada electrón solo puede interaccionar con un fotón. Eso es, porque los fotones interaccionan de uno en uno. Es como decir que una partícula de materia absorba 2 fotones a la vez. Es como decir que juegues a las quinielas y a la lotería y te toquen el mismo día las quinielas y la lotería. Qué suerte. ¿Eh? Bueno, es que esos están por encima de la ciencia. Están por encima de la ciencia. Vale, bien, vamos al cotarro. Bien, este aparatito a efectos de demostrador de efecto fotoeléctrico tiene 8 emisores de luz. Vamos a ver. Bueno, voy a hacerlo a ver para que lo vean. Simplemente tardaremos un poco más, pero como veo que ya se han ido los que tenían más prisa, y esto va a ser 2 minutos, pues ya que lo vean bien. Vamos a ver, mire, esto tiene, mirad, esto tiene 8 emisores de luz que son 8 LED. LED violeta, LED azul, LED ciano, LED verde, LED amarillo, LED naranja, LED rojo y LED infrarrojo. ¿Veis el infrarrojo? Habéis visto que son colores muy puros. Pues claro, porque escogimos LED cuando lo fabricamos que tuvieran una banda de emisión muy estrecha, pues porque es de lo que se trataba. Vale, entonces esto tiene 8 emisores y tiene 8 detectores, otros 8 LED.
que además son los mismos elementos, LED violeta, azul, tal. Y luego tiene otros 8 LED, pero señalizadores. LED emisores, 8 LED detectores y 8 LED señalizadores que señalan cuando el detector ha detectado. Bueno, dicho de qué se compone esto, pues vamos a hacer el experimento. Lo hago así para hacer la trampa, hecho así. Gracias. Pues con ese experimento, o sea, con esa... Dime. de Einstein abrió la caja de Pandora, porque ese realmente es el que inaugura la física cuántica, cosa que luego aborreció toda su vida Einstein. Sí, pero bueno, la vida es así. Bueno, vamos a ver. Una vez que os he explicado esto, voy a darle al violeta. Entonces voy a apagar la luz. Vamos a ver. Está encendido el LED violeta y lo voy a desplazar por enfrente de los 8 detectores. Y se iluminarán aquí o no se iluminarán los señalizadores. Mirad, ya se ilumina un señalizador. El señalizador violeta detecta que el LED detector violeta, y el siguiente también, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¡Ay! Se engancha. Es decir, la luz violeta activa los 8 detectores. ¿Lo veis? Sí. Ahora voy a poner la luz azul. La luz azul ya no activa el violeta, activa todos menos el violeta. Ahora pongo la luz verde. La luz verde activa del verde para abajo, pero no activa ni el azul ni el violeta. Ahora pongo, perdón, esta es la ciano, la verde. Pues la verde activa ahí el verde tal, pero no activa los otros. Pongo el amarillo ya no activa los de arriba, pero sí activa el amarillo. Ahora pongo el naranja, pues el naranja activa, nada más activa 3, el naranja, el rojo y el infrarrojo. Pongo el rojo, veis que hay rojo, ¿verdad? Bueno, pues el rojo nada más activa el rojo y el infrarrojo. Y ahora pongo infrarrojo, ¿veis algo? Pero el aparato sí lo ve. Entonces, bueno, la potencia energética de todos estos LEDs es más o menos la misma. Supongamos que 10 milivatios. Una cantidad. 10 milivatios es una cantidad. Tanto sea de luz violeta, azul, ciano, verde, etcétera, etcétera. Pero esos 10 milivatios de violeta sirven para activar todos los detectores, mientras que los 10 milivatios de infrarrojo nada más sirven para activar el detector infrarrojo. Entonces esto es una cuestión pues muy importante en cuanto a la calidad energética, la calidad de la energía, calidad fotónica de la energía. Y bueno, pues ¿alguna cosa más?